Salón Nicolás, Brujina Bay, WhatsApp, su servidor Héctor Guerra. El día de hoy tenemos un video reacción, un video análisis crítica a la obra del señor Mario Sabán, y es el texto que se llama El judaísmo de Jesús de Mario Sabán, una crítica objetiva del señor Mario Sabán, y vamos a demostrar que el señor Sabán miente porque Jesús, de acuerdo a las escrituras, Jesús no era judío. Vamos a explicar por qué Jesús no era judío y que el señor Sabán miente. Y aquí tenemos el libro del señor Mario Sabán, El judaísmo de Jesús, en la publicada del año 2008, página 19, y aquí Sabán dice lo siguiente: Jesús nació, vivió y murió como judío. Jesús fue un judío observante, no conoció el domingo, sino el descanso sabático. Practicó durante toda su vida las festividades del judaísmo. Interesante el texto del señor Sabán. Dice que fue un rabino en el mayor sentido de la palabra, un gran maestro. No fue un rabino consagrado institucionalmente, sino un maestro del pueblo de Israel. Tuvo ciertas características proféticas, porque denunció las injusticias que consideraba que no eran dignas de la nación. Pero no por esta razón pretendió crear una nueva religión, ni abandonó jamás a los suyos, a nosotros, los israelitas. Bien, dice también el señor Sabán que este libro es el fruto de años de estudio, de investigación, y que es un libro judío, por pastilla triple. Judío porque estudia la personalidad de un judío, Jesús de Nazaret, y vamos a demostrar que Jesús no era judío. Que es judío porque el señor Sabán es judío. Y va a explicar también que es judío porque va a estudiar la ética judía que no existe en las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Saban enseña en su libro, que vende bastante, que Jesús era un judío, y vamos a demostrar que Jesús no era judío. No lo era. Que no te engañes, Saban. Y vamos por las partes simples del texto bíblico. Por ejemplo, Génesis capítulo 49, verso 1 al 28, no menciona la existencia de la tribu de Dina. No existe la tribu de Dina. Por ejemplo, leemos en Génesis 49, 28, en la misma Biblia textual, dice lo siguiente: todas estas son las 12 tribus de Israel. Dina no se menciona en las tribus de Israel, solamente los hombres, hombres. Y esto es lo que les predijo su padre, bendiciéndolos a cada uno según la bendición que le correspondía. Cuando hablo de la tribu de Dina, me refiero a Dina, el personaje que nosotros vemos en las escrituras, en la Biblia, en la Torá, en el libro de Génesis, la que es deshonrada, la que es forzada sexualmente y que luego sus hermanos toman venganza. De ella me refiero. No existe la tribu de Dina, por si acaso. Paréntesis, para que no les engañen. La tribu solamente son los hombres, hombres, no mujeres. Y aquí nos vamos a las escrituras, y como yo tengo el Ruach Kodesh, porque tengo el don de lenguas, vamos a leer el texto de Shemot, Éxodo, capítulo 12, verso 48, que dice de la siguiente manera, dice algo así como: Bejiyagur, Iteja, Ger, Beasaf, Isach, Ladonai, Imol, Lohol Sahar, Beas, Ika, Ikrab, Lasoto, Beaya, Kesrach, Hadetz, Behol, Hadel, Lo, Yohalbo. Que en este pasaje se dice que solamente que todo varón que quiera comer de Pesach, de la cena de Pascua, debe estar circuncidado. Hombres, no las mujeres, los hombres. ¿Quiénes son los importantes? De acuerdo al texto de la Torá, los hombres, hombres, ¿ya? El hombre era circuncidado y era parte del pueblo de Israel. ¿Mm? Hombres, no mujeres, hombres. Judaísmo, por parte de hombre. ¿Mm? Para los que nos dicen que no sabemos el idioma, que es un idioma falso, pagano, aquí está la explicación. Y yo tengo el Ruach Kodesh que ellos no tienen. Y como les dije, tengo el don de lenguas. Aquí vemos nosotros el texto escrito en el idioma original, Juan capítulo 8, verso 33. Estoy tomando la cita del texto de Néstor y Ala.
el original, en el idioma original, no es hebreo, griego, el idioma pagano, como dicen los mesiánicos, la gente de raíces hebreas. El señor Sabán, por ejemplo, que todo era un tema de hebreos, de judíos, no existe tal cosa. El Nuevo Testamento está escrito en griego, no en hebreo. Dice así, por ejemplo, este es el original, el texto así dice, en griego, no hebreo. Dice como algo así como apecristesan, prosauton, esperma, Abraham esmen, kai, udeni, dedulexamen, popote, pos, sulegeis, oti, eleutepoi, geneseste. Bastante claro. Te dice esperma, Abraham esmen. Esperma de Abraham somos. No dice que es un linaje de Abraham. Esperma de Abraham somos. Esperma. El judaísmo, incluso en el Nuevo Testamento, es por el hombre, por el esperma, el hombre. Pasaba la pertenencia al pueblo de Israel, al ser judío, israelita. ¿Mm? Así era. Esta es la historia, esta es la verdad. Que esta gente no te enseña como el señor Sabán. Y los otros mesiánicos de raíces hebreas tampoco te lo van a decir esto. Y tenemos más fuentes. Números capítulo 1, versos 2 y 4, Biblia textual, por ejemplo, estamos trayendo un texto neutral, para decirlo. Dice así, levanten censo de toda la asamblea de los hijos de Israel por su familia, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza, de 20 años para arriba, todo el que pueda entrar al ejército de Israel. Tú y Aarón lo alistarás por sus ejércitos. Un varón de cada tribu, uno cabeza de su respectiva casa paterna, estará con ustedes. Varón de cada tribu, la tribu es del varón, hombres. Casas paternas, hombres, hombres, hombres. La tribu, la pertenencia al pueblo judío, la da el hombre, de acuerdo a la Torá, de acuerdo al Nuevo Testamento. Fuentes. No es lo que me invento en la mañana, ni lo que me hablan los pajaritos. Fuentes, fuentes. Seguimos. Número capítulo 36, versos 5 al 9, Biblia textual. Vamos a ver que está prohibido que la mujer dé tribu, que dé pertenencia al pueblo de Israel. Solamente la da el hombre. Entonces Moisés ordenó a los hijos de Israel por mandato del Eterno, diciendo, dicen bien los de la tribu de los hijos de José. Esto es lo que ha ordenado Hashem, el Eterno, respecto a las hijas de Zelofejad, a saber, cásense con quien ellas quieran, con tal de que se casen dentro de la familia de la tribu de su papá, tribu de su padre. ¿Mm? Papá, la misma tribu, no se pueden cambiar para que no ande rodando la herencia de los hijos de Israel de tribu en tribu, sino que los hijos de Israel conserven cada uno la heredad de la tribu de sus padres. Toda hija que tenga herencia en cualquier tribu de los hijos de Israel debe casarse dentro de la familia de la tribu de su papá, para que los hijos de Israel sigan poseyendo cada uno la herencia de sus padres. Y así no pasará la heredad de una tribu a otra, sino que la tribu de los hijos de Israel conservará su propia herencia. Y esto lo digo y lo explico y lo muestro para los que andan inventándose que Jesús era el Mesías, él tenía dos tribus, que era de la tribu de Judá y de la tribu de Leví, y que así cumplía ser el Mesías sufriente y el Mesías hijo de David. No, 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 no se puede mezclar las tribus. Nadie puede tener dos tribus, porque las tribus son del papá, del hombre. Y para evitar eso, cada quien se casa con la familia de su tribu. Así de simple. Y aquí les traigo Mateo 1:16. También, nuevamente, con esto de que tengo el Ruach Kodesh, el don de lenguas, que hablo otros idiomas, dice, por ejemplo, el texto en griego, no en hebreo. Dice así, Jacob de Ejenjesen, ton Yosef, ton Andra Marías, ex en Ejenjete y Jesús, jo legomenos Christos. Y Yosef, ton Andra Marías. José era el esposo de María. Andras en griego, oine, significa esposo.
María y José están casados. Así que para los que les gusta la idea de que estaban comprometidos, que eran novios, estaban casados. Te lo dice Mateo 1:16, estaban casados. ¿Mm? Y aquí me traigo Mateo 1:16, verso 18 y 19, la Reina Valera Gómez, que es tomada del texto Receptus, y no del texto pagano, del Néstor y Alan, de unos brujos, como dice el señor Carlos Blanco. Dice así el texto: y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El nacimiento de Jesús fue así: estando María su madre casada con José, desposada, casada con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran chiqui chiqui intimidad, sabía que había concebido del Espíritu. Y José, su esposo, que era un hombre justo, no quería infamarla y quiso dejarla en secreto. Bastante sencillo el texto, te lo dice. José no es el papá de Jesús. Jesús es hijo de un espíritu, no es hijo de José. Por lo tanto, no tiene tribu, no es judío. Simple, ¿se entiende? Volvemos a la Torá. Deuteronomio 23:2, Reina Valera Gómez, 2010, dice así: no entrará bastardo en la congregación del Eterno, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación del Eterno. Ningún hijo ilegítimo, alguien que no tenga papá, no puede ser judío. Simple. Eso lo dice la Torá. La Torá. Dios ordenó que ningún hijo ilegítimo puede ser parte del pueblo de Israel. Eso lo dice la ley de Moisés. No me lo invento yo, no es de los rabinos, es la Torá, la ley de Moisés, lo que Dios ordenó. Así de sencillo. Y aquí nosotros vemos Lucas 3:23, Biblia de las Américas, que dice: cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Eli. Como se suponía, hijo de José. José no es el papá de Jesús. Jesús no tiene tribu, no es judío. Simple, se entiende. Ningún bastardo será en la congregación de Israel. No puede ser judío porque no tiene papá, es hijo ilegítimo, lamentablemente lo dice el Nuevo Testamento. Simple de entender. Y me traigo más fuentes, la epístola Ayeme de Rambam, sección 4, párrafos 5 y 6, dice así: Yeshua nos ri, que sus huesos se conviertan en pólvora, él fue de Israel a pesar de que su padre era un idólatra y su madre era una israelí. Uno de los principios de nuestras leyes: un niño nacido de una judía y un gentil, o de una judía y un esclavo, es legítimo. Esto es rabínico. Rabínico. Llevamos 45a, Talmud, rabínico. Rabínico. No lo que dice la Torá. Sin embargo, le han denominado con el nombre de Mamzer, bastardo, debido a su comportamiento. Él pensó que él fue el enviado del Eterno para aclarar las dudas de la Torá y decir que él era el Mashiach del que se ha sabido por todo profeta. Fuentes, fuentes, no es un invento. Otras fuentes: Epístola Yemen de Rambam, sección 4, párrafo 9 y 10. Por ello el Eterno se ha anticipado avisándonos esto por medio de Daniel, que voy a tratar con el hombre de los violadores, junto con los herejes, quienes se han perdido del sendero de la Torá, jactándose de la profecía, que hacen milagros, maravillas, señales. A eso se refiere Maimónides. Y ha puesto en sí mismo asuntos grandes. Él dijo que era el Mashiach, pero su nombre falló, así como fue frustrado. Así dijo Daniel 11:14: los hijos de los violadores entre tu pueblo se alzarán, confirmando la visión, pero tropezarán. Yo te declaro que viene tal cosa, profetizo tal cosa, y falla, fracasa. Fin. No ocurre. Simple. No hay fin del mundo, nunca regresó Jesús, no va a pasar. Párrafo 11 de la misma sección 4 de la epístola Yemen de Rambam. Después de mucho tiempo se le atribuyó a la religión de las cruces a los hijos de Sab, aunque no era la intención de esta persona establecer una nueva fe. No deseó que fuera estropeado ningún asunto de Israel, y no nació entre ellos, entre el pueblo judío de aquel entonces. Duda que no era para todos y que fue algo individual. Todos sabían que Jesús no era judío porque no tenía papá reconocido. Simple. Y que al final resultado manifiesta sus deficiencias. Fue excomulgado y perdió para nosotros hasta que se hizo con él lo que hemos hecho. Lo ahorcamos de un árbol y su destino es bien conocido. Bastante claro el texto de la epístola a Yemen del Rambam. Y seguimos con el Talmud
Talmud Babilonia, Tratado de Yevamot 45a, párrafo 1, dice así: con respecto a un gentil y un esclavo, dado que su compromiso con una mujer judía no surtiría efecto, una unión con ellos comparable a relaciones sexuales prohibidas, por las cuales uno está sujeto a recibir caret, y por lo tanto la descendencia de tal unión será un mamzer, un bastardo, no es israelita, no es judío. El hijo, el producto de una mujer judía y un no judío. El hijo es un mamzer, un bastardo. Así está especificado en la Torah, incluso los sabios del Talmud lo están enseñando de esta manera. ¿Mm? Talmud Babilonia, llevamos 69b, párrafo 12, dice así: con respecto a un hombre que tuvo relaciones con su prometida en la casa de su suegro, es decir, antes de casarse, Rab dijo que la descendencia es un mamzer, ya que su futuro esposo no es considerado su padre. Shmuel dijo que la descendencia es un chetuk, un silencioso. En esta parte del Talmud vemos que existe esta figura, esta distinción, esta separación entre el mamzer y el chetuki, el hijo de papá desconocido. De acuerdo al Talmud rabínico, no Torah, no lo bíblico, ¿se entiende? Un niño de padre desconocido. Raba dijo: la declaración de Rab es razonable en un caso en el que se rumorea que tuvo relaciones sexuales con otros hombres. Sin embargo, si no se rumorea que haya tenido relaciones sexuales con otros, arrojamos el niño tras él, es decir, asumimos que el niño es hijo del prometido. Se asume, no es que sea el hijo del prometido, se asume, esto es rabínico, talmúdico, fariseico. Seguimos con el Talmud. Se enseña en una veraíta, Tratado de Kirushin 67a, Talmud Babilonia, párrafo 1. Se enseña en una veraíta respecto a un converso que se casó con un mamzeré, con un bastardo. Su descendencia es un bastardo. Esta es la declaración del rabino Yosei. Rabí Yohanan le dijo a Rabí Shimon: ¿sostienes que la Mishnah está de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei? No tanto, porque la Mishnah está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice: un converso no puede casarse con un bastardo. Por lo tanto, en este caso hay compromiso y hay transgresión, porque están casados, pero están transgrediendo, porque no se pueden casar. Converso con un bastardo, no se puede, está prohibido. Razón por la cual la descendencia sigue el linaje defectuoso. Aunque el hombre fuera judío y la mujer fuera una bastarda, el hijo tiene linaje defectuoso por ser hijo de una bastarda. Y aquí se cumple el texto de Deuteronomio: no entrará bastardo en la congregación del Eterno. ¿Y qué hicieron los rabinos? ¿Cómo se soluciona esto? Conversión. Si tú eres bastardo o eras bastarda, te tienes que convertir al judaísmo. No hay otra solución. Y eres un converso, y así se soluciona el tema. Esto es rabínico. Nuevamente, Talmud Babilonia, Tratado de Kirushin 67a, párrafo 4. Seguimos con citas. Está el ejemplo de un halal, de un hombre sin tribu, un hombre que está vacío, porque no tiene tribu, que se casó con una mujer israelita, donde hay compromiso y no hay transgresión. Sin embargo, la descendencia sigue al varón, ya que él también es un halal. Es decir, si un converso se casa con una mujer judía, el hijo es judío, pero no tiene tribu. Sigue el linaje del papá, porque el hombre da la tribu, el hombre da la pertenencia al pueblo de Israel. Hombre, patriarcal, ¿se entiende? Hombres, no mujeres. Seguimos con más citas. Kirushin 67a, párrafo 7, Talmud Babilonia. Respecto a un egipcio de segunda generación, es decir, el hijo de un converso egipcio que se casó con una mujer egipcia de tercera generación, una mujer de que ella misma se convirtió, un converso que se casa con una conversa. Su hijo es considerado un egipcio de tercera generación, converso. Así se considera el hijo, de acuerdo al Talmud, esto es rabínico, que puede casarse con un judío de linaje impecable. Este es un ejemplo de compromiso sin transgresión y la descendencia sigue al padre. Es decir, la descendencia sigue siendo, si es hombre, la descendencia sigue siendo del papá, sigue siendo un judío converso los hijos, pero tiene linaje impecable. No está prohibido que se case con mujeres judías, ¿se entiende? O con hombres judíos, depende del caso. Y para los que dicen que Jesús iba a la sinagoga, que como un hombre podía ir a la sinagoga y podía ser un maestro de la Torá, se lo explica el Talmud, Orayot Presea, párrafo 17, Talmud Babilonia. Esto es rabínico.
Mishnah, un sacerdote precede a un levita y un levita precede a un israelita. El israelita precede a un hijo nacido de relación adúltera, de un mamzer. Y el mamzer precede al gabonita al converso y el converso al esclavo emancipado. ¿Cuándo entran en vigor estas alajot de precedencia? En circunstancias en las que todos son iguales en términos de sabiduría, pero si hubiera un mamzer, un bastardo, que es un erudito de Torah, ¿m? Precede al sumo sacerdote, que es un ignorante, así como la sabiduría de la Torah sobrepasa a los demás. Es decir, que un converso, incluso un mamzer, puede ser un erudito de Torah. No hay problema, puede ser incluso hasta un rabino y ser un mamzer. Pero la solución, ¿cuál es? Haga la conversión al judaísmo. Esa es la solución. No hay más. ¿Mm? Todo esto es rabínico, rabínico. Por eso es que estudia a la sinagoga, porque no está prohibido. Seguimos con citas. Evangelio de Tomás, dicho 105. Jesús ha dicho, quien reconoce a padre y madre será llamado hijo de ramera. Bastante interesante que Jesús dijera este tipo de cosas. Incluso en los evangelios apócrifos ya hay de este tema vestigios de que era hijo ilegítimo. Hechos capítulo 16, verso 1 al 3, la Biblia textual nuevamente. Bajó también a Derbe y a Listra, y aquí que había cierto discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer judía y padre griego, del cual hablaban favorablemente los hermanos de Listra y Iconio. Quiso Pablo que éste saliera con él, tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo, el discípulo de Pablo, no era judío. Mamá judía, papá griego, no era judío, no era judío. Evidencias. Y lo circuncidó, ¿por qué? Porque no era judío, no estaba obligado a circuncidarse, no era judío. Mamá judía, papá griego, no era judío. Lo circuncidó para que la gente creyera que era judío. Simple, por causa de los judíos. ¿Se entiende? Y tenemos acá más obras. El discurso verdadero contra los cristianos de Celso, que dice así: comenzaste por fabricar una filiación fabulosa, pretendiendo que debías tu nacimiento a una virgen. En realidad, eres originario de un lugarejo de Judea, hijo de una pobre campesina que vivía de su trabajo. Esta, culpable de adulterio con un soldado romano llamado Pantero, fue rechazada por su esposo, capitero de profesión, expulsada allí y errando de aquí para allá ignominiosamente, dio a luz en secreto. Más tarde, impedida por la miseria, a emigrar, fuese a Egipto. Allí alquiló sus brazos por un salario. Mientras tanto, tú aprendiste algunos de esos poderes mágicos de lo que se ufanan los egipcios. Volviste después a tu país e inflado por los efectos que sabías provocar, te proclamaste Dios. Aquí, Celso, en este ataque, esta crítica fue hacia los cristianos, explica que Jesús se inventó que era hijo de un Dios, y todo ese tema no era lo que la gente sabía, porque sabía que su mamá María había cometido adulterio con un soldado romano llamado Pantero. ¿Se entiende? Hechos de Pilatos, capítulo 2, verso 6, dice así: los ancianos de los judíos replicaron a Jesús. ¿Qué es lo que decimos? Primero, que has nacido de la fornicación. Segundo, que el lugar de tu nacimiento fue Betlehem y que por causa tuya fueron degollados todos los niños de tu edad. Y tercero, que tu padre y tu madre huyeron contigo a Egipto porque no tenían confianza en el pueblo. Textos apócrifos posteriores a la muerte de Jesús que nos explican que Jesús era hijo ilegítimo. Un bastardo, por lo tanto, no era judío. ¿Se entiende? Así que vamos a resumir, vamos a sintetizar toda esta información. El Jesús de la fe. ¿Quién es hebreo, israelita, judío de acuerdo a la Torá? El que es hijo de papá hebreo, israelita, judío por papá, de acuerdo a la Torá. Como Jesús, de acuerdo a los textos cristianos, Mateo 1, Lucas explican, o Juan 1.1, que dice que Jesús no tiene comienzo, no tiene fin, no tiene orígenes. El nacimiento virginal de Jesús explicaría que Jesús no es judío de acuerdo al Nuevo Testamento. Le siento herir las emociones, pero esta es la realidad. Ahora, según el Talmud, no la Torá, Talmud rabínico,
El judío es por madre, una extensión rabínica del siglo II de la era común. Rabínico, siglo II, después de la muerte de Jesús, ¿se entiende? Por lo tanto, Jesús sería judío de acuerdo al Talmud y una ley rabínica, 2 siglos después de la muerte de Jesús. Si no existe Talmud, Jesús no es judío, de acuerdo a la Torá, no es judío. Ahora, el Talmud explicaría que Jesús sería judío, pero no tiene tribu. Por lo tanto, tampoco puede ser pretendiente a Mesías. Ahora, el Jesús histórico, a los que les gusta este tema de un Jesús que existió real, el rabino Jesús, no lo era. Pero como no existen los nacimientos virginales, porque nadie se va a creer ese cuentito de que un pajarito, una paloma embaraza mujeres, entonces Jesús es hijo de José, por lo tanto sería judío de la tribu de Judá. Pero Mateo, Lucas, Juan dicen lo contrario, así que tendrías que, si Mateo, Lucas y Juan están mintiendo, arranca el Nuevo Testamento, tíralo a la basura y renuncia a Jesús. No necesitas creer de Jesús, porque todo sería una mentira, un cuentito muy bonito, muy romántico, pero sería un engaño. Así que para terminar, no te dejes engañar por este estafador, por este mentiroso de Mario Sabán, judío, converso, obviamente, vía movimiento reformista y que no representa los valores, enseñanzas, tradiciones éticas del judaísmo reformista. No nos representa el señor Mario Sabán. Así que deja esos cuentitos, deja de comprar esa literatura. Mario Sabán, mentiroso, estafador y sigue siendo un cristiano. ¿Mm? Mario Sabá es que se cree la reencarnación de Jesús de Nazaret y que su esposa es la reencarnación de María Magdalena. De eso vamos a hablar en otro video para que abra el ojo de una vez y deje de tragarte los cuentos de Mario Sabá, un estafador que solo busca tu dinero. Sé valiente, a vos te idolatría, no pongas tu confianza en Jesús y en nadie. Busquemos la verdad. Que estén bien, nos vemos en otro video con la ayuda del Creador. Que estén bien.